Buenas noches. Comenzamos conferencia de prensa post partido con el profesor Pedro Caixinha, que tiene una pregunta. Por favor, levantar la mano. Comenzamos con Jacqueline. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Jacqueline Almodóvar para Fox. ¿Cuáles son sus impresiones de este partido? ¿Logran conseguir su primera victoria como local, la segunda de este torneo y se suben hasta la posición número 13, cerca ya de esos primeros 8 lugares para la liguilla? Y si me permite una segunda pregunta, había estado preguntando a los jugadores en entrevistas qué era lo que les hacía falta y ellos señalaban que la confianza, pero yo le pregunto a usted que convive con ellos diario, ¿la confianza en ellos mismos como jugadores personalmente o confianza en el proyecto de Pedro Caixinha? Bueno, eso tienen que ser ellos a responderle. Si usted le puso la cuestión y respondieron confianza, pues tendría que ir un poquito más en profundidad. Eso yo no lo puedo decir. Mire, tomando esa palabra para empezar, yo sentí esa confianza y este partido se ha ganado, empezó en ese momento, en el partido que perdimos con Necaxa. Porque la manera como el equipo supo, después de una semana muy difícil, lo que fue con Pachuca, en términos de exigir demasiado de ellos en relación a lo que queríamos y la falta de actitud que resultó en ese partido, ellos entraron con una confianza total, con una intensidad total y con una identidad muy fuerte. Y a partir de ahí yo miré, este equipo tiene cosas para poder sacarnos de esta situación. Otra fue, después en estas 2 semanas, repare que nosotros no jugamos el final de semana pasado. Entonces es como estar regresando de una fecha FIFA donde no juegas en un final de semana. Y o no jugar, y por la situación que fue, o sea, todo el tema de seguridad, de tener que trasladarte hasta acá, yo miré en lo que fue la preparación de ese partido que sería contra Querétaro, un equipo muy determinado, con esa confianza, y miré después también cuando llegamos un equipo ya mucho menos automático, o sea, a tomar decisiones en función de nuestros comportamientos, de nuestros estímulos, pero con un entendimiento del juego. Y entonces esos fueron detalles para que parece que no tiene nada que ver, y hablábamos mucho de detalles en la portería rival y en nuestra portería que nos estaban costando esos partidos, que eso también genera esa falta de confianza. Hoy se te das cuenta, marcas muy temprano, como queremos el equipo entrar fuerte, marcas al final del primer tiempo y marcas al final del segundo tiempo. O sea, todos los detalles que venían pasando contra ti, hoy ya fueron contra el rival. Entonces, es la suma de todos los detalles que vienen trabajando con esa confianza desde el momento que entraron contra Necaxa. Que sumas más de esto. La primera vez que ganas a Atlas aquí, también es parte de la historia y de la estadística. Y la manera como nosotros y el equipo encaró esta victoria con total normalidad y sin euforia. Sabemos que fue un trabajo y nos costó mucho llegar aquí. Sabemos que una victoria no alcanza para nada. Entonces tenemos que seguir con esta resiliencia que el equipo demostró y también saber cómo jugar y manejar un partido, déjame decirte, con un equipo que no era fácil para nada. Profesor, buenas noches. Mike Moreno, tiempodeportivo.com. Tácticamente se notó que usted a los contenciones, tanto Homer como Denzel, los bajó un poco más de lo normal para hacer engañosamente una línea de 3, algo parecido a lo que hizo en el segundo tiempo contra Cruz Azul. ¿Eso considera que fue un factor muy importante para darle estabilidad a la zona defensiva y no verse sorprendido con goles tempraneros, minuto 20? Y si me permite una segunda pregunta, 2 jugadores que fueron titulares en el torneo anterior, tanto Pizarro como Guillerme, hoy esperan minutos para venir de reemplazo. La afición le da curiosidad y pregunta ¿por qué no están en el 11 titular? Gracias. No, totalmente. Mire, empezamos por ahí, por el tema de los medios. Tenemos 5 medios de muchísima calidad. Pues los 3 que iniciaron y esos 2 que nombró. Tuvimos muy cerca en este partido, le puedo confidenciar porque eso lo hablé directamente con él, hasta el momento de Pizarro de haber sido titular y Moncho por derecho, por varias razones. Primera razón, Denzel, o sea, cuando nosotros viajamos se quedó en Querétaro. ¿Ha tenido minutos con la selección? No ha tenido.
y tampoco ha tenido estimulación. Viajamos el sábado, fue un entrenamiento muy ligero, porque llegamos un viaje largo combinado Torreón, Querétaro, y tuvimos que comer y casi directo a hacer esa estimulación. El otro día no tuvo partido, entonces un día, 2 días. Se juntó con la selección el lunes, los datos que no llegan, no ha tenido ninguna estimulación. El martes, antes del partido, tampoco tuvo estimulación, y en el día de partido no jugó. Son 5 días. 5 días sin jugar para un profesional de alto nivel de fútbol, le cuesta mucho trabajo para generar eso. Ya la vez pasada, cuando llegó de selección, no venía tan bien. Hoy y ayer lo sentí muy bien. Entonces Pizarro no entrenó los últimos 2 días. Y ayer tuvimos que hacer pruebas para ver cómo estaba. Entonces, gracias a Dios, estaba bien y sabíamos que podía ser una opción. Ok, entra Guilherme. Si Guilherme hubiera empezado el partido, teníamos que tomar la decisión si jugaría Jairo de titular, y lo arriesgamos porque Ricardinho se lesionó, pero si jugaría Guilherme, jugaríamos con 8 extranjeros y no es posible jugar. Entonces hay muchas cosas que vienen por detrás. Empezaron también tarde la pretemporada, o sea, hay muchos factores, pero lo más importante es que contamos con esos 5 jugadores. Y si usted mira todos los partidos, en casi todos, si no todos, ellos han jugado, han entrado y han dado su contributo. Eso para mí es lo más importante. Tácticamente, segundo tiempo, pedimos en el primer momento a Moncho y a Homer que jugaran más en 2 en la construcción, en nuestra salida del balón. ¿Para qué? Porque se mira en el primer tiempo, Atlas muy bien nos ha hecho una presión hombre a hombre, casi toda la cancha, y era Aguirre que tenía que venir chocar con Moncho, que era nuestro interior por izquierda. Y eso lo sacaba mucho de posición. Entonces, para generar un poquito de confusión y para que nuestro equipo pudiera estar más compacto, porque nos obligaban a tirar balones largos y nos ganaban la segunda jugada, no teníamos mucha conexión. Conectamos algunas salidas porque sabíamos que los extremos eran los que podían estar más mano a mano para poder generar fútbol, y curiosamente salieron de ahí nuestros 3 goles, 2 de Puma, uno por izquierda, otro por derecha. Y una cosa que sabíamos, Atlas defiende muy bien, incluso en zona baja, pero sabíamos que la diferencia sería de los jugadores de llegada desde atrás, de segundas líneas, que fue así que Denzel ha hecho el gol. Entonces no fue ese 2 más preventivo, pero hay un transfer que puedo hacer en distintos partidos que jugamos aquí de local, todos ellos. ¿Cómo jugaba Chivas? Con ese cuadrado en el medio, ¿se acuerdan? Cómo jugaba Cruz Azul, cómo jugaba Necaxa y cómo jugó Atlas. Entonces, los mayores problemas que nos metían, una vez que Homer es el jugador que se fija más en lo que es el jugador del cuadrado por la derecha del rival, el mayor problema que tenemos, y Javi y Murillo se están entendiendo muy bien en eso, es por ejemplo cuando ellos hacen la triple amplitud por derecha, que dividen nuestros jugadores y que muchas veces nos pueden colocar un 3 contra 2 ahí en la banda, y todavía más 2 contra 1 contra nuestro lateral. Ese es el tema, o en el espacio entre líneas se salen mucho. Entonces esos equipos tienen ese transfer, y fue exactamente de la misma manera que buscamos defenderlos, porque no lo hemos hecho, porque el equipo estaba muy estirado cuando tenía el balón, porque nos obligaban a perderlo fácil y ganar las segundas jugadas, y después, por consecuencia, no podemos estar juntos para apretar y hacer zonas de presión donde el equipo se encaja perfectamente contra cualquier sistema cuando lo hacemos de recorrido para nuestra esquina. Y entonces ese fue el tema. Por eso en el segundo tiempo a lo mejor miró 2 más, tal como cuando entró Pizarro pasó a jugar el 2-1 con más libertad por delante y con una simple misión de cerrar defensivamente a Aldo Rocha, porque el balón salía mucho de él, estaba muy libre, y es un jugador que te hace muchos cambios de frente y puede generar eso. Denzel ya tenía un cambio. Cuando estás forzado a hacer un cambio muy temprano, te quedan 2 ventanas, y se miró en las 2 ventanas, tuvimos que hacer 2 cambios, porque teníamos en entretiempo la posibilidad de hacer, pero
con el gol, con el resultado. Entonces fue mejor ajustar con lo que teníamos y reservar los cambios más hasta el final, porque sabíamos que Jairo ya no podía aguantar mucho y teníamos que decidir ahí en ese tipo de situación. Entonces hay que pensar todos estos escenarios y fue lo que pasó. Creo que es una victoria totalmente merecida del grupo de trabajo, que fueran unos campeones. Y repito, el primer detalle fue ese momento de cómo el equipo entró contra Necaxa y las 2 semanas de trabajo hasta este momento. ¿Qué tal, profe? Isaac Lozoya, Canal 6. Nos quedamos con las ganas de ver el Bravos que iba a enfrentar a Querétaro, debido a las situaciones. Luego del partido ante Necaxa, se muestra el día de hoy un equipo pues, un poquito más entendido, ¿no?, en el campo. Hay mucha expectativa sobre el mes que se viene, donde se va a enfrentar a Toluca, América y a los equipos regiomontanos. Ya entiende el grupo el concepto de Caixinha, ya tiene esa fortaleza con lo que se vio hoy para enfrentar este mes tan complicado. Y se le digo que este fue el partido menos conseguido de los 4 que jugamos de local. Este fue el partido menos conseguido de nuestra parte, en términos de intensidad, en términos de poner el rival bajo presión, de ganar balones en zonas altas, pero fue el que el equipo supo jugar mejor, por distintas circunstancias. Cuando te caen los goles también como caen, es diferente. O sea, si te das cuenta, por ejemplo, hoy, ¿cuántos tiros ha hecho Atlas con peligro? O sea, este tiro podría haber sido gol. Les cae un penal, Dios sabe dónde, por un pisotón se supone. Entonces, o sea, mire, por ejemplo, no es una crítica, yo no hablo del arbitraje, pero Luca está ahí con un rodillazo en las espaldas. ¿Cuántas faltas han hecho los centrales de Atlas? ¿Cuántas tarjetas amarillas llevaron? Nosotros tuvimos dos entradas, una de Denzel, otra de Javi, así las primeras, y directo tarjetas amarillas. O sea, hay que saber jugar con todas esas circunstancias y los momentos del juego. Para mí el entendimiento, como le decía, esta semana entendí un equipo que entiende el juego, que sabe decidir, que no juega automático, que sabe lo que se está pasando en la cancha, cuando tiene que quedarse con el balón, cuando puede apretar, cuando puede acelerar. Eso me parece que es lo que estamos creciendo en ese sentido. No veo lo que está por delante como ciclo. Se quiere, puedo decirle que ya estamos totalmente enfocados en el próximo, como siempre, que es del América. Profesor, buenas noches. Víctor Vega para Frontera Soccer. Desde su punto de vista, ¿qué tan lejos o qué tan cerca está el equipo de su máximo potencial? Nunca estará en máximo potencial. Sabiendo que tienen partidos importantes en puerta y también sabiendo que hay un reto importante, también que ha tenido algunas lesiones, que ha tenido que entrar Mayorga, Jairo estuvo fuera, Diego, y que de cierta manera han entrado los cambios a hacer una buena labor en cubrir esas posiciones en su momento. Sí, es verdad. En eso estamos totalmente de acuerdo y creo que desde lo que es la segunda semana de trabajo que empezamos desde el 15 de diciembre, estas 2 últimas semanas han sido a lo mejor las semanas en que hemos tenido el grupo más completo. Pero el grupo está completo, pero a distintos ritmos. Precisamente por eso, porque unos vienen de lesión, otros no están totalmente para poder haciendo los entrenamientos completos. Hay que darles una pausa, darles un descanso, y también tenemos que lidiar con eso. Pero eso es fútbol, eso hace parte de todo eso. Yo nunca creo que un equipo pueda estar en su mejor versión. Hay siempre que estar atentado a dar la confianza a los jugadores. Esa confianza individual se genera en confianza colectiva. Hay que seguir mejorando individualmente todos esos detalles. Hay que seguir mejorando en las cosas que el equipo hace muy bien, pero hay que seguir también insistiendo en eso. Y cada partido es diferente. Le dije que cuatro rivales que tienen similitudes en cómo atacaban, entonces cómo teníamos que tener nuestras referencias de presión y cómo defenderlos. Y el próximo va a ser muy distinto, muy distinto. Esperemos el juego de mañana, pero por ejemplo, nunca enfrentamos un rival, más o menos un poquito Cruz Azul, pero este es un poco diferente, que construye en 3+1, que abre una amplitud increíble, 3 jugadores en entre líneas y el delantero.
Nunca enfrentamos una estructura que se pare en ataque con estas referencias. Entonces tenemos que pensar estratégicamente también el partido en relación a todo esto. O sea, hay que sumar todo eso, el equipo seguir creciendo en esa confianza, en esa identidad, pero también el partido se juega estratégicamente, ¿no? Gracias. Terminamos conferencia, muchas gracias, que pasen buena noche. Buenas noches. Gracias. Muchas. Buen día.